las 7 cosas que Dios aborrece. La discordia entre hermanos es traer disensión. Y se lo voy a poner así de fácil. Yo estoy incómodo con Manuel Pagán. Tuvimos un pleito, él y yo, y de repente yo vengo incómodo a la iglesia y comienzo a hablar y a decir, no, porque Pagán me hizo esto y todo esto, y hay hermanitos ahí que lo están escuchando. Y lo escuchan cuando yo estoy hablando en voz alta de nuestro hermano Pagán. Y de repente esos hermanitos que estaban ahí van donde el hermano Pagán y le dice, ¿ustedes saben lo que dijo el pastor? Y es verdad, yo no hablo mentira, porque yo no soy mentiroso. El pastor dijo esto y esto. ¿Qué va a pasar con el corazón de Pagán en ese momento? Que le crea una separación, una discordia. Discordia es dividir la cordialidad, dividir la amistad. Inmediatamente yo voy a llevar algo de una persona y ahí mismo se rompe la cordialidad. Y entonces Manuel va a decir, ajá, el pastor me está criticando, y Manuel hace así y se va de la iglesia. Esas personas que hacen eso le hacen daño a ese hermano. Pero esas personas lo hacen porque ese es su interés. Por eso son desaprobados. Porque el interés de ellos es destruir la iglesia. Porque no son probados. Entonces cuando esa gente se va, esa gente se pone feliz. Porque hizo que otro se fuera. Yo me estoy dando a entender, amados. Pero la Biblia dice que esos desaprobados, miren lo que dice aquí. Seguimos en el texto. Para que se hagan manifiestos los que son aprobados y los que no son aprobados. Porque es preciso, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, esta gente llevaban a la iglesia, imagínense este grupito que está aquí, que sean familias todos, y ellos llevaban un banquete a la iglesia. Ellos llevaban un banquete y llevaban vino y llevaban de todo y comenzaban a comer y a beber. Pero parte del concepto era tirarle güereré a la familia de este grupito que estaba aquí, que lo que llevó fue un pancito y un chin de vino. Entonces se creaba un ambiente de división y de envidia y de celos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues no tenéis casa en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que tienen, a los que no tienen. ¿Se dan cuenta que había un asunto de estatus, de mostrar quién tenía más? Ahora, ¿quién termina siendo avergonzado en esa situación? ¿Quién termina siendo avergonzado? La iglesia. La iglesia termina siendo avergonzada. La iglesia termina siendo. Fíjense que él lo dice. ¿Acaso menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Cuando nosotros hacemos división, cuando nosotros venimos a la iglesia a mostrarle al otro que yo soy más, nosotros sencillamente estamos menospreciando a Dios. Porque no nos estamos dando cuenta de que el pastor no me ve, porque como el pastor no le gusta el chisme, el pastor no se entera de quién es el chismoso. Porque el pastor cuando le vienen con un chisme le dice, tú eres capaz de decírselo al otro. Entonces nadie viene donde el pastor. Entonces el pastor no se entera de los chismes de la iglesia. El chismoso va donde el que le gusta oír, porque le gusta tener información para seguir chismeando. Entonces, como a mí no me gusta tener información, a mí me gusta resolver los conflictos
y enfrentar las partes para que nos edifiquemos, pues al chismoso no le gusta eso. Porque el chismoso lo primero que te dice, yo no quiero que lo sepa nadie. No me metan en lío. Cuidado si se lo dice. Esas son palabritas clave del chismoso. Es para que oremos. Esas son palabritas que definen a un chismoso. Cuando el chismoso te dice no quiero que lo sepa nadie, es porque está en chisme, está en eso, bregando en eso. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa forma, estamos menospreciando a Dios. ¿Por qué? Por una simple razón. El pastor no se da cuenta, pero Dios que está en el cielo sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Y yo esto lo tengo que repetir porque hay gente que lo escucha y no lo oye. Cuando usted ve que Dios no lo bendice, cuando usted ve que Dios no le abre puertas, busque que hay un maco. Hay un maco. Miren, la mayoría de los hermanos fieles de esta iglesia, Dios lo ha bendecido. La mayoría de los hermanos que están aquí para obedecer a Dios y que viven una vida de integridad, Dios lo ha bendecido. Ahora busque que el que no Dios no ha bendecido tiene un maco detrás. Porque Dios no pasa por el desierto, pero no nos quiere en el desierto. El desierto es para probarme. Y cuando usted aprendió y para sacar lo oscuro del corazón, pero después que usted se limpió ese corazón, ya lo que Dios quiere es llevarlo al oasis y bendecirlo en el oasis. Sigue diciendo aquí, ¿qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto. Hoy hay un grupo chileno que es muy popular por internet, que están diciendo que la cena del Señor y el diezmo no se deben celebrar. De hecho, les recomiendo que escuchen el programa del sábado porque vamos a hablar del diezmo. Porque me lo han pedido muchas personas, porque esta gente está haciendo un trabajo bien fino por internet y la gente en las iglesias entiende que no hay que diezmar. Pero fíjense que lo que no les gusta diezmar son los que se quieren robar el dinero de Dios. El que está loco por zafarse de esto, de Dios, es el que anda buscando argumentos para no diezmar. Pero vamos a ver que el diezmo no es para nada una demanda de la ley, es una demanda de la gracia. Porque cuando no había ley, ya Jacob y Abraham habían ofrecido los diezmos. Pero ese no es el tema de esta noche. El tema de esta noche, estamos aquí en la cena del Señor. Y decía que hay ese grupo chileno que está tratando de decir que no se debe celebrar la cena del Señor, que eso es católico. Pero aquí dice que nosotros debemos hacer ¿qué? Memoria. ¿Qué es hacer memoria? ¿Y cómo vamos a hacer memoria? Dice él. Asimismo tomó también la copa después de haberla cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta... ¿Qué implica? Que nosotros tenemos que seguir comiendo la cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Y llegó el Señor. Entonces no podemos eliminar la cena del Señor. ¿Estamos claros, mis amados? Nosotros no podemos eliminar la cena porque Él dijo que cuando Él viniera es que nosotros íbamos a dejar de hacer esta celebración. Entonces Él no ha venido. Y el que vino el otro día lo agarraron preso. Entonces no era Jesús. ¿No era Jesús el que vino? No vino el Puerto Rico, uno que estaba en Miami, vino aquí y hizo un culto por allí. Ahora, de manera que cualquiera, oiga esto,
De manera que cualquiera que bebiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomarla entonces indignamente? Es una pregunta, puede alguien contestarla. ¿Qué es tomar entonces indignamente la cena del Señor? Si vemos el contexto, podemos sacar la forma de que era tomar la cena indignamente entonces. ¿Qué es tomar la cena indignamente? No, porque ahí no habla de pecado oculto. Ahí, ¿qué está amonestando él? ¿Cuáles dos cosas está amonestando? ¿La qué? Las divisiones entre hermanos. ¿Qué otra cosa? El chisme indirectamente, porque se trae disensiones cuando se va a chismear. Pero había otra tercera cosa. Eso, la discordia y la división y la disensión es lo mismo. Pero había la falta de perdón es otra cosa. Pero había una cosa muy importante. Sí, pero ¿cómo se menospreciaba la iglesia? Cuando yo ando en una vida de vanidad, tratando de hacerme creer más que mi hermano. Cuando yo creo que tengo más valor y yo vengo a la iglesia a menospreciar a mi hermano, haciéndole ver su pobreza. ¿Cómo se llama eso, psicóloga? ¿Cómo se llama eso cuando una persona trata de hacerle guareré al otro y demostrarle yo soy y tú no eres? ¿Cómo se llama eso? No lo escucho. Complejo de grandeza. ¿No será eso arrogancia? Arrogancia. Cuando yo me creo más que los otros, no estoy siendo una persona arrogante, altiva. Entonces, ¿por qué es indigno? ¿Por qué es indigno delante de Dios tomar la cena del Señor cuando yo soy arrogante? Porque Dios mira de lejos al altivo. Te suelta en banda, dice Cecia. Entonces la cena del Señor yo la puedo tomar de manera tal que yo la puedo hacer indigna para mí. Y dice el Señor, y sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo puedo yo ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿Cómo me pueden culpar de esto? Ustedes recuerdan que en Hebreo dice que si pecáremos voluntariamente, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de hervor de juicio. Y que el que peca violentando la ley de Moisés era apedreado. ¿Cuánto más castigo recibirá el que pisoteare la sangre de Jesucristo? Y vamos a enlazar estas dos cosas. Si yo estoy viviendo una vida en división con mi hermano, con falta de perdón hacia mi hermano, en un acto de ostentación y orgullo hacia mi hermano, ¿puede estar Cristo en mi vida? Pues si Cristo no está en mi vida, entonces yo soy culpable del cuerpo. O sea, yo soy culpable de la muerte y todavía no he sido lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando yo tengo división con mi hermano, para Dios, fíjense que el segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como ¿qué? Entonces quiere decir que si yo me divido de mi hermano, yo no estoy amando a mi hermano como me amo a mí. Y si yo no me amo como a mi hermano como me amo a mí, yo no he nacido de nuevo. Alguien que me busque por ahí, primera de Juan, capítulo 5.
por favor. Ok. Lo que pasa es que veníamos desde allá, y nos llamaron que por favor, si se me olvida, porque ya los 50 me están haciendo daño, y usted sabe que yo soy una carne con Rosamelia, todo lo que ella tiene se me pega a mí también. Lo que no se me pega es lo que mío, a ella no se le pega. Pero lo de ella se me pega a mí también y ya se me están olvidando las cosas. Recuérdenme que queremos orar por un niño que está entre la vida y la muerte y que antes, cuando veníamos desde Galván, tuvimos que pasar por la clínica Abreu a orar. Y como esta iglesia cuando ora tiene poder, yo quiero que hagamos una oración por ese niño, Carlos Hernández, que tuvieron que imputarle una parte de su riñón. Capítulo 5, por favor, del libro de Primera de Juan, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es que nacido ¿de dónde? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Hello. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué más dice? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Entonces yo quiero que usted vaya al verso 7 del capítulo 4. Amados, fíjense que el que ama es aquel que ha sido engendrado de Dios. Dice: amado, amémonos unos a otros, porque el amor, todo aquel que ama y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, ¿a quién? Como dijo alguien por ahí, lógico, porque ahí no está hablando de amar a Dios, ahí está hablando de amar a mi hermano. ¿Y sabe cuál es la palabra que usa el texto? Agape. ¿Sabe lo que significa esto? El que no se sacrifica por su hermano y es capaz de dar la vida por su hermano, este no es nacido de Dios. Por lo cual, ser hermano no es un jueguito de palabras. Ser hermanos va más allá que ese jueguito de palabras. Ser hermanos conlleva que nosotros nos sacrifiquemos los unos por los otros. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a sacrificarme por una persona que no conozco? Miren, la iglesia está grande y hay hermanos que nunca se han saludado, ni el pastor lo ha saludado. Pero yo estaría dispuesto a sacrificarme por ese hermano que nunca he saludado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién de nosotros cuando ve un hermanito que pasa aquí delante y hace profesión de fe, se interesa por ese bebecito que acaba de nacer? Eso es amor entre hermanos. O cuando a usted le nace un hijo, usted lo tira ahí en la intemperie y lo deja que él se beba leche solo, que él coma solo, que se vista solo. ¿O usted no lo cuida? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los niños? Pero con los niños en Cristo que nacieron el domingo. ¿Nos interesan a nosotros? ¿O nosotros estamos tan preocupados por lo que pasa conmigo
que no tengo tiempo para preocuparme por nadie. ¿Es esto un juego de venir aquí los martes? Mire, si esto es un juego, no vengan mejor. Y vamos a quedarnos en nuestra casa. Y adoramos a Dios en la casa y ponemos 2 CD de Marcos Huí. Pero si vamos a venir aquí, vamos a ser hermanos. Vamos a amarnos. Vamos a preocuparnos. Porque lo que yo no siembro hoy, no lo voy a cosechar mañana. La doctora Hilda está por ahí. ¿Dónde está la doctora Hilda? Cuando yo llegué a esta iglesia, murió una hermana de la doctora Hilda. Fue una hermana, no es verdad. Es doctora. Y Darwin, Downey, no, Downey no fue. Fue Darwin, la hermana Ramona, Gilcia, como 5 gente cogimos en una guagua que yo tenía, Mitsubishi, cogimos para La Vega. Y estuvimos como 2 o 3 horas en la casa de la hermana. Y quiero decirle que hoy en día, esa mujer tiene como 4 trabajos. Ella pica más que el sol de las 12. Pero esa mujer con tanto trabajo, ella no pierde una oportunidad para ir a cumplir con un hermano que esté pasando por una situación. Y yo doy fe de eso, que ella busca un espacito en que se está moviendo de un lugar a otro y va a cumplir con su hermano. ¿Sabe por qué? Porque hubo una siembra en donde ella vio qué resultado da el yo estar, que mi hermano esté conmigo en un momento de dolor. Cuando la mamá de Agustín, la mamá de María nos vio, que Rosamelia la abrazó, ella comenzó a llorar. Y después ella me dijo ahí al oído, me dijo, ¿sabe por qué yo lloro? Ustedes dieron un viaje desde la capital solamente para estar aquí con nosotros. Hermano, ¿qué es lo que le falta al mundo? ¿Qué es lo que le falta al mundo? ¿Y el amor de quién viene? Y usted no dice que usted es de Dios. Pues vamos a mostrar ese amor. Miren, el asunto no está en diezmo, el asunto está en el amor. Esa es la herramienta que va a cambiar el mundo. Esa es la herramienta que va a hacer las cosas y los procesos. Esa es la herramienta que va a cubrir multitud de pecados. Qué lindo es cuando alguien peca, que en vez de que tú irte a criticarlo, no, porque ahí hay unos líderes que están en adulterio, en fornicación. En vez de tú hacer eso, ¿por qué no va donde ese líder y le dice, ay manito, ¿qué te está pasando? A mí me duele que tú peques. Y yo sé que algo te tiene que estar pasando en tu corazón. ¿O no tiene derecho un líder? Yo quisiera que hicieran eso conmigo, si yo algún día fallo a Dios. Pero lo hemos hecho con muchas hermanas. Aquí hay gente que se ha ido de la iglesia y yo feliz que se vayan. Porque hermanas que han salido embarazadas la hemos parado aquí, han pedido perdón y yo le he dicho a los hermanos que la vengan a abrazar. O nosotros no somos dueños del ministerio de reconciliación. Nosotros no somos los que tenemos que levantar al caído. Nosotros no somos los que tenemos que mostrarle amor a aquellos que caen. No tirarle piedra para que se terminen de destruir. Hubo una nación, y miren para lo importante que es para Dios el amor entre los hermanos, que hubo una nación que Dios la destruyó completamente, sencillamente porque no permitió que el pueblo de Israel pasara por sus tierras, que fueron los edomitas. Mire, usted ni sabe quiénes son porque Dios lo destruyó todo.
Cuando el pueblo de Israel iba pasando, le pidió a Edom, a los príncipes de Edom, que lo dejaran pasar, que no le iban a poner la mano a nada. Y ellos se lo negaron. Y eso fue tan doloroso para el Señor, que el Señor lo único que hizo fue que los destruyó. ¿Sabe que en la iglesia hay mucha gente destruida solamente porque no ama a su hermano? Porque vive chismeando de los hermanos. Porque vive trayendo discordia entre los hermanos. Y entonces después viven gritando, no, ¿y por qué Dios a mí no me bendice? ¿Por qué no me abre puertas? Por chismoso, por destructor de la iglesia de Dios. Aquí hay hermanos que llegaron, por ejemplo, Julie llegó en un carrito que se estaba cayendo. No. Cuando tú llegaste aquí a la iglesia, verde que se estaba cayendo y ahora anda en una del año y con casa y de todo. Tawny llegó aquí con una cuacuquita, con un carrito viejo que se quedaba donde quiera. Pagán llegó casi de tartalao y después se casó. Llegó, no, él vino con ella, ella lo trajo. Juan Francisco que está Batista, Juan Bautista llegó de Baratao y ya hasta le hizo su casa a su mujer y trabajo por donde quiera. ¿Pero por qué? Porque han decidido obedecer a Dios. Derly llegó con un matrimonio destruido. Y ahí está su marido sirviéndole al Señor. Ya entraron, abrieron un negocio en los llanos. Y ya están vendiendo. Estoy chismeando. Oye, por lo que le dice Marta, que yo estoy chismeando aquí. Todo, pero lo que quiero decir es cómo Dios lo ha bendecido porque han sido obedientes. Porque han venido a honrar a Dios. Beto llegó sin trabajo, desbaratado, y ahora está buen mozo, está. Ahora le sobran los trabajos. Pero Beto venía todos los días a orar aquí. Los jueves, Beto estaba con todas sus viejitas ahí orando. El único joven era él. Y con un vehículo todo de tartalada, una guaguita, yo me acuerdo que era una guaguita una Skoda toda de tartalada. Entonces, amados, miren, no hay una cosa que Dios le moleste más. Porque a veces nosotros tenemos, como decía el domingo, tenemos entre nuestra cabeza el adulterio, tenemos en nuestra cabeza el alcoholismo. Pero ¿sabe? No hay una cosa que Dios aborreza más que el chisme, que la discordia entre hermanos. Y por eso tal vez tú puedas ver que el que tú dices que está fornicando, Dios lo bendice, pero a ti no te bendice, porque el que dice que está fornicando está amando a su hermano, lo está ayudando, lo está levantando, y tú lo que estás acabando en vez de levantarlo. Pablo dice, no tome la cena indignamente, y tomar la cena indignamente tiene que ver con conflicto entre los hermanos. No tiene que ver con pecado. Fíjate que aquí no habla de pecado, habla de conflicto entre los hermanos. Y sigue diciendo el texto, más adelante dice, bendito el nombre del Señor. Así pues, vamos a esperar que ese celular se acabe. Por tanto, dice el texto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, mírelo aquí donde está, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros ya se duermen.
Hay gente que viene a la iglesia a dormir. Pero mire, mejor venga, aunque venga a dormirse, pero venga. Porque algo le llega. Algo llega. Mire, decía, me preguntaba una persona en estos días, pastor, ¿y cómo usted se hace cuando usted ve 3 hermanos en la iglesia? ¿Qué está haciendo así? Digo, mirar el reloj para decir, ya debo terminar. Pero hermano, mire, ¿sabes? Eso que está diciendo ahí es lo que yo acabo de decir. Cuando usted está tratando de dividir a su cuerpo, se va a debilitar, se va a enfermar y se va a dormir. Y ahí no está hablando de dormirse en el culto, ahí está hablando de un dormimiento espiritual, de dormirse espiritualmente. Usted no se da cuenta que en la iglesia que hay gente que no crecen espiritualmente, que están en el mismo lugar quejándose, que siguen con las mismas violencias, que no dan diezmo, que no salen a predicar, que están dormidos espiritualmente. Sin embargo, hay otros que están levantándose. Cierra tus ojos ahí donde estás si puedes. Yo quiero que tú te pruebes a ti mismo. Yo me voy a probar a mí mismo también. ¿Cómo estás tú con tu hermano? ¿Has abierto tu boca para en vez de hablar a favor de tu hermano, criticarlo? Cuando tu mano ha caído